¿Para cuándo fue escrita la palabra de Dios? Estos momentos, hermanos, es cuando nos damos cuenta ese cuándo, es decir, para ahora, en estos momentos, es para lo cual fue escrita. Necesariamente tenemos que ver los momentos y las circunstancias que la Biblia narra, que vivieron todas estas personas, todas estas momentos que vivían y cómo los afrontaban y cómo ellos entregaban su vida al Señor y cómo ellos pedían que el Señor les ayudaba. Vemos los motivos por el cual hoy nosotros tenemos en nuestras manos los que es la Biblia. Es fascinante, hermanos, es muy pero muy emocionante leer historias como la del diluvio, leer historias como la construcción del arca, leer historias de cómo Gedeón con un poco de hombres terminó matando y ganando una victoria más de 100,000. Le emociona a uno tanto saber cómo David con apenas unas piedras, una onda, se enfrenta a un gigante y decir: vengo en nombre de Jehová de los ejércitos. Y eso nos llena de una emoción, nos trae fe y nos dice: si nosotros venimos con el Señor, si el Señor está en nosotros, en realidad vamos a tener siempre la victoria. ¿Ha pensado usted qué circunstancias en realidad atravesaban las personas en esos días? ¿Alguna vez ha imaginado Noé todo lo que tuvo que vivir? ¿Alguna vez ha imaginado cómo David tuvo en realidad que hacer y qué hacer? ¿Se ha puesto a pensar aquellos días en los que Gedeón estaba llorando, en los que llegaba al trigo, en los que él le robaban el alimento, en los cuales ellos no tenían nada que hacer y simplemente cruzarse de brazos y llorar y lamentarse y decir: Señor, ¿hasta cuándo? Esos eventos es para los cuales en momentos así es donde la Biblia fue escrita, para que ahora nosotros, cuando tengamos circunstancias parecidas de esa índole, circunstancias en las que no son muy gratas, yo sé que a nadie le va a gustar nunca pasar un desierto, a nadie le va a gustar nunca tener alguna enfermedad, a nadie le va a gustar nunca pasar alguna situación financiera no grata, no agradable, en la cual le tengan que embargar algo, le tengan que quitar porque no pudo cumplir con el compromiso financiero. Pero en esos momentos es cuando la Biblia para eso sirve, para ese cuando sucede algo así, es para cuando la Biblia está lista para darnos esa palabra de fe, de esperanza, esa palabra que nos trae a nosotros confianza en nosotros mismos. Eventos de índole de catástrofes, eventos de índole de enfermedades, eventos de índole de victorias para pelear. Incluso recuerde cómo Josué, viniendo de ganar, hermanos, si los muros de Jericó caen, luego de eso Josué tiene un traspié con el pueblo de Dios y pierden una batalla. Josué viene y dice: Señor, ¿por qué? ¿Qué sucedió? Hazme ver. Y el Señor le hace ver el motivo por el cual ellos no habían salido avantes en esta oportunidad. Es para momentos así en donde hemos sentido que estamos perdiendo, que no nos está yendo muy bien, que la batalla la está ganando otro. Es para esos momentos en cuando la Biblia se escribió, para decir: este es el momento para que la leas. Quisiera hablarle algo del diluvio, y usted va a ver cómo, viviendo en unas circunstancias agobiantes, en medio de mucho pecado, que incluso la Biblia relata cómo Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Pero Noé dice que halló gracia ante los ojos de Dios. Capítulo 6 del Génesis no habla al respecto, versículo 8. Y si usted analiza esos días, usted se da cuenta que no era algo fácil, no era muy sencillo estar viviendo en esos días. Y cuando el diluvio universal llega a encerrarse ellos ahora en el arca, hasta que Dios dijera 40 días, 40 noches sin lluvia, hasta en ese momento ellos van a poder salir. Y aún así pasan 150 días que prevalecieron las aguas sobre la tierra. Usted puede leer en Génesis 7:24. Lo anterior nos dice el por qué y el para qué fue escrita. Y está para nosotros hoy en día, que vivimos circunstancias y aspectos similares
alguna catástrofe, alguna enfermedad, cualquier circunstancia que se esté viviendo en ese momento. El inmenso amor de Dios, hermanos, rescatando y poniendo a una familia entera, hermanos, como ejemplo, por causa de que Noé había hallado gracia y Dios lo consideró justo a Noé. Noé hace un pacto con Dios, Génesis 6:18, y le dice: estableceré mi pacto contigo. También el Señor le da promesas, si usted puede leer en Génesis 8, el 21 al 22, donde le dice: no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre. También le dice: no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Son promesas que Dios le está dando a él. Había una calamidad, es cierto, en esos momentos, pero Dios la transforma para algo en bien. También, hermanos, algo que me llama mucho, pero es una de las historias que más me cautivan, me fascinan, porque uno de los ministerios que el Señor ha puesto en mí es el evangelismo, es ganar a otras personas, el anunciar al Señor a otras personas. Yo siempre he llamado esta historia como los leprosos salvadores. Había una hambruna en Samaria. En el segundo libro de Reyes, capítulo 7, nos habla al respecto. Usted puede leer los primeros 11 versículos. Cuando usted lee este capítulo, usted puede ver que el ejército de Siria había sitiado a Israel. Por eso los israelitas entraron a la ciudad de Samaria, cerraron sus puertas, pusieron resistencia, hermanos. Pero por otro lado, el ejército de Siria acampaba fuera de la ciudad, esperando a que Israel se rindiera. Pero como los israelitas no podían cosechar o cultivar en los campos que estaban fuera del campamento donde ellos estaban, empezaron a tener hambre, no había comida, empezó a venir aquello, y mañana qué hago, y la familia y los hijos, y qué hago, estamos encerrados, no podemos cultivar, no podemos salir, porque los sirios están allá esperando para que nosotros salgamos y nos maten. Numerosas personas sufrían de hambre, y a consecuencia de esto algunas mujeres incluso dice que se comían a sus hijos. Qué terrible situación, no había que comer, y una le dice a la otra: te doy al mío y mañana tú me das al tuyo, y comamos a nuestro hijo, cocinemos a nuestro hijo. Era algo terrible que estaba sucediendo en esos días. No comida, no bebida, desesperación total, hasta el punto, como le decía, de cocinar y comerse a sus propios hijos. Hoy leemos la gran hazaña de esos leprosos que en realidad estaban ellos desechados, estaban ellos expulsados, ellos no podían estar en el campamento. La lepra se podía hacer y contaminar a todos los demás. Por causa de eso ellos son expulsados de este lugar, ellos tienen que vivir por otro lugar, esperando quizás sus últimos días, esperando quizás ya vamos a morir, no hay de otra, estas son las circunstancias, esto es lo que nos tocó, esperemos nuestros últimos días. Pero ahora ellos vienen a convertirse por causa que el Señor los usa a ellos, a los desechados, a los que nadie quiere, a los que tienen que irse del lugar porque pueden contaminar a otros. El Señor los usa a ellos. Ellos, no teniendo algo que perder, deciden ir al campamento de los sirios y decirle: bueno, lo más que va a suceder es que no me den comida, lo más que va a suceder es que nos vean y digan: oh, matemos a estos leprosos, de todas formas vamos a morir de la lepra, estamos expulsados, nos han sacado y ya no tenemos esperanza. Pero dice: vamos y veamos si los sirios nos dan de comer. En su inmenso amor, y esto es lo que yo creo que usted ponga atención, hermano, es muy pero muy importante, porque en su inmenso amor el Señor Dios Todopoderoso, hermano, los usa a ellos y hace que los pasos que ellos van dando, ellos van caminando uno tras otro, hermanos. Esos pasos hacen que se oigan como que si es un ejército poderoso, inmenso y muy numeroso, hermanos. Hace que los sirios piensen y digan que han contratado a sueldo para que lleguen y les ayuden. Y los sirios salen huyendo, se van espantados, porque dicen: el pueblo de Dios, el pueblo de Israel ha hecho esto y está viniendo en contra de nosotros. Por miedo, hermano, los sirios huyen
Y los leprosos al llegar al lugar ahora se encuentran con animales de carga, se encuentran con comida, se encuentran con plata, se encuentran con oro, se encuentran con vestidos y comen y dicen, wow, mira toda la comida que ahora tenemos para nosotros. Pero llegó un momento en que ellos, los 4 leprosos, dicen, momento, aquí sucede algo. El versículo 9, eso es lo que me llama mucho la atención y lo que yo digo, wow, es impresionante como unas personas que están ya por morir, unas personas que no tienen esperanza, unas personas que los demás los desecharon, los demás los expulsaron. Ellos dicen, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas nuevas y nosotros callamos. Y nosotros que tenemos todo este banquete, que tenemos estas joyas, que tenemos estas platas, que tenemos todos estos vestidos y todo lo que aquí ha quedado, nosotros no estamos haciendo bien. Nos estamos callando mientras el pueblo allá está muriendo. Estos hermanos ahora deciden, lleguemos al campamento. Es cierto, somos leprosos, tenemos esta enfermedad y todo, pero al llegar al campamento, quizás nosotros siempre vamos a morir porque estamos contaminados de esto, pero vamos a ayudar a que otros allá que están muriendo de hambre porque no tienen que comer, les vamos a ayudar, les vamos a llevar la comida, les vamos a decir, el campamento de los sirios se fueron, el Señor hizo algo, el Señor generó un milagro, el Señor hizo que ellos se fueran y nos dejaran todo, ahora vengan, salgan y vengan a traer la comida. Hermanos, es una historia tremendamente emocionante. 4 leprosos sin esperanza de vida y termina rescatando al pueblo de la hambruna. Para eso fue escrita la historia, para que cuando tuviésemos alguna circunstancia similar, para ese momento es para que nosotros leamos, aprendamos y nos demos cuenta que si tenemos al Dios Todopoderoso, el Creador de todo, con nosotros, si nosotros creemos en Él, entonces nos vamos a estar siempre seguros, confiados, teniendo convicción, teniendo una fe, teniendo una esperanza de que todo lo que sucede a nosotros es para bien. Para eso fue escrita esa historia, para que veamos que no podemos, escuche por favor hermano, que no podemos quedar callados con las buenas nuevas de salvación. Mientras hay algunos que están muriendo o que tienen pocos días o que están viviendo mal o que matrimonios están siendo desquebrajados o personas que no tienen esperanza o personas que cada día están conduciéndose más hacia un abismo, y nosotros sabiendo que hay un Dios de la gloria, un Dios todopoderoso que todo lo puede, todo lo que le pedimos en su nombre el Señor lo hace, y nosotros no le hablamos a estas personas, nosotros no le presentamos al Señor Jesucristo a estas personas. Las buenas nuevas de salvación no son para que nos quedemos callados nosotros, son para que las comentemos, las digamos, las testifiquemos a otros. Debemos de compartirlas. La historia, hermanos, también tremendamente emocionante, y usted la lee, se emociona, algunos lloran, algunos se identifican con ella. Es la historia de Job, este hombre en donde tenía absolutamente todo, tenía todas las pertenencias que alguien quisiera tener, tenía familia y sobre todo tenía un buen nombre. Pero un día estrepitosamente pierde todo. Al final del libro usted se va a dar cuenta, hermanos, cómo Dios lo restaura y le restaura todo, incluso le da el doble de lo que él tenía. Excelente, y usted termina leyendo el libro y usted dice, wow, qué historia más impresionante, cómo inició teniendo todo, lo pierde todo y el Señor le vuelve a dar absolutamente todo. Pero ¿acaso usted, hermanos, piensa de que el recibir el doble fue fácil para él? ¿Cree que fue sencillo lo que él pasó? ¿Se ha imaginado los días que Job tuvo que pasar? Se ha puesto a pensar que viene una noticia tras otra y tras otra y tras otra, calamidad tras calamidad. Se ha puesto a pensar, incluso la esposa, hermanos, le dice, maldice a tu Dios. Se ha puesto a pensar que de repente sus hijos ya no están, de repente hoy sus hijos están muertos, que todos los animales, todo lo que él tiene ahora ya no existe. Se ha puesto a pensar, hermanos, que en los días de lamento, el lloro, las críticas, la angustia, la desesperación, la tristeza, la soledad que le tocó a Job vivir, esas burlas y críticas incluso de sus amigos, quizás burlas de otros,
nada fácil en realidad lo que él pasó. Y yo creo que leemos al final del libro y vemos, wow, Dios le dio el doble de lo que tenía. Sí, pero ya vio todo lo que él tuvo que pasar para tener el doble. Hay muchas personas que dicen qué testimonio más impresionante. Dios le restauró de la diabetes, Dios le restauró del cáncer, Dios le restauró la salud del SIDA, Dios le restauró la salud de cualquier enfermedad. Y qué bueno lo que cuenta, y wow, y aplaude, y excelente, magnífico. Pero para dar un testimonio así, que hoy está libre de ese tipo de enfermedad, en realidad la persona primero tuvo que haberse enfermado. Primero tuvo que haber tenido esa enfermedad, primero tuvo que pasar por quimioterapias, primero tuvo que pasar por mucho medicamento, primero tuvo que pasar días en un hospital, primero tuvo que pasar la esposa, los hijos y todos los seres queridos viendo lo que él sufría y padecía, para hoy en día estar libre de eso y decir, el Dios me restauró, y hoy lo comento, hoy lo participo, hoy lo testifico. Pero no pasaron días fáciles. Noé tuvo que pasar muchas cosas difíciles, hermanos. También tuvo que pasar las cosas difíciles, lo que es Job, hermanos, pero muy difíciles. También, hermanos, tuvieron que pasar estos leprosos unos días, nada absolutamente fáciles. Hermano, si usted lo analiza, usted se va a dar cuenta de que nada es fácil. El Señor dijo, la puerta es estrecha, y no creo que dos personas logremos pasar quizás por esa puerta. Es algo fácil, pero también la palabra dice que desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia, y solo los valientes lo arrebatan, hermanos. Las versiones dice solo los violentos, otra dice solo los valientes. La que usted lea, hermano, lo que nos está dando a entender es de que tenemos que tener valentía. El Señor le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente, muy valiente, y no una vez, se lo dice en varias oportunidades. Nada fácil lo que pasó Job, hermanos, pero al ver llegar al final, él se mantuvo creyendo en el Señor Dios Todopoderoso, y eso le trajo una recompensa. Toda esa historia de Job viene a ser escrita no por qué ni por quién, sino para este momento. El para qué es para este momento, para cuando alguien esté sucediéndole y pasando cosas así, para este momento es para que lo leamos. Yo quiero compartirle unos versículos fascinantes de lo que es ese hombre de fe y convicción. Job 1:21 dice, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo allá retornaré. El Señor dio, el Señor quitó, sea bendito el nombre del Señor. Job 37:5 dice, hermanos, Dios nos da a ver maravillas, grandes cosas hace que no comprendemos. El capítulo 14, versículo 7 dice, una esperanza guarda el árbol. Escuche, hermano, una esperanza guarda el árbol. Si es cortado, aún puede retoñar, y no dejará de echar renuevos. No era nada fácil también, hermano, decirle lo que vivía la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, la iglesia, los cristianos, los que iniciaron, aquellos que estaban en el aposento alto, hermanos, un tanto cohibidos en ese momento. Capítulo 1, versículo 8, el Señor Jesucristo, estando aún con ellos, les dice, pero recibiréis poder. Escuche, hermano, ese poder que iban a recibir por ser obedientes, por quedarse en Jerusalén, por esperar la llenura del Espíritu Santo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Es cierto, ya habían pasado aquellos días en los que los discípulos temerosos ya no siguieron al Señor. Incluso Pedro dice que los sigue a lo lejos, termina negando al Señor. Ahora ellos están con Él, hermanos. El Señor, antes de ascender, Él les da esta promesa. Los discípulos, hermanos, ahora estos 120 en el aposento alto reciben la llenura del Espíritu Santo, y usted se va a dar cuenta que lo primero que sucede es que reciben críticas. Ellos tienen llenos del Espíritu Santo, se oye un estruendo muy recio, están en Jerusalén para celebrar la fiesta de la semana, la fiesta de la cosecha, o el Pentecostés, los 50 días después de la Pascua. Y el versículo 13, capítulo 2 de los Hechos, hermanos, dice que lo primero que hacen es recibir críticas, y lo primero que le dicen, estos están llenos de mosto. En realidad no creían que ellos tenían ahora el Espíritu Santo. Dice, estos están llenos de mosto, estos están borrachos.
Usted se va a dar cuenta cómo a los discípulos intentaron intimidarlos, intentaron amordazarlos, intentaron decirles, no más vas a hablar del nombre de Jesús, ya no vas a decir que ese cojo que estaba en el templo de la Hermosa, ustedes en el nombre de Jesús lo sanaron, no puedes mencionar ese nombre. Usted recuerde como Pedro le dice claramente, hermanos, ¿a quién será obedecer mejor, a Dios o a los hombres? Y ellos siguen hablando y siguen mencionando el nombre de Jesús, por más que les quisieran asolar la iglesia, por más que la iglesia fuera perseguida, el Señor tornó esa persecución para algo bueno. Empezaron a salir discípulos a diferentes lugares, hermanos, y usted se va a dar cuenta cómo Felipe ahora termina llegando a Samaria y lleva el nombre de Jesús a ese lugar. La iglesia del primer siglo escondiéndose, pero no escondían el nombre de Jesús. Se encerraban en lugares donde no les pudieran decir algo, los vieran que estaban haciendo eso, pero si alguien los veía, si alguien los oía, ellos no negaban que estaban hablando de Jesús. Para ellos tener esas afrentas, para ellos pasar estas dificultades, para ellos eso era algo de gozo, para ellos eso era algo excelente y fascinante, emocionante, decir, hemos sufrido por causa del nombre de Jesús. Fue una época en la que la gente perseguía, torturaba y mataba a cristianos. Y hasta la misma iglesia, hermanos, terminó viniendo a hacer algo en contra de ellos. El mundo se hallaba en tinieblas, hermanos, espirituales, en donde querían prohibirles a ellos hablar de Jesús. Pero ellos en ningún momento dejaron hablar del nombre de Jesús. Quiero decirle que la Biblia, hermanos, hay ciertos momentos en los que analizamos y decimos por quién fue escrita, para quién fue escrita, cómo fue escrita. Pero este momento que hemos estado hablando en esta noche es para ver para cuándo fue escrita. Y ese cuándo ha llegado hoy, para ver que cuando necesitemos algo, lo podemos encontrar en la palabra de Dios. Usted tiene días difíciles, tiene días malos, todos los tenemos. Pero la diferencia va a radicar en donde usted se acople a la palabra de Dios. Si usted va y lee el libro de los Salmos, si usted va a leer el libro de los Proverbios, si usted va y lee las 4 versiones del Evangelio y ve los milagros y maravillas del Señor Jesucristo caminando, si usted ve y analiza las epístolas, cómo aprendemos a comportarnos como cristianos en las epístolas, si usted ve y analiza, hermanos, el libro del Apocalipsis y se da cuenta cómo los últimos 2 capítulos no tienen la mancha del pecado y nos dicen que el Señor es el que triunfa, que el Señor es el que gana. Quiero decirle, hermano, de que para este momento es para cuando la Biblia ha sido escrita. No es un momento para ocultarnos. Quizás podamos nosotros no estar al aire libre ahora en parques o en lugares donde haya mucha congregación de personas, pero no quiere decir de que vamos a callar el nombre de Jesús. Es un momento en donde el nombre de Jesús tiene que ser más pronunciado en cualquier circunstancia. Quiero terminar con eso diciéndole nuevamente lo de ayer. En el nombre de Jesús hay poder. En el nombre de Jesús hay sanidad. En el nombre de Jesús hay salud. En el nombre de Jesús hay vida. En el nombre de Jesús hay restauración. Hermano, en el nombre de Jesús, cualquier circunstancia adversa puede cambiar si usted tiene fe en el Señor. Y de seguro lo va a cambiar a usted para que usted vea las cosas de una manera diferente, distintas, en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Señor Dios de la gloria, tú que eres el que posee absolutamente todo, el que nos ha creado a cada uno de nosotros y no nos creamos nosotros a nosotros mismos. A ti te pertenece todo, Señor. Te damos la gloria, la alabanza y la adoración. Sea cual sea la circunstancia, Señor, te entregamos el control de todo a ti. A ti sea la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús. Amén.